Continuamos. Cuarta parte del análisis. Bueno, habíamos quedado en algunas reflexiones sobre los vínculos amorosos. Eh, bueno, acá en esta escena, nuevamente, Muriel es cuando recibe los agradecimientos de la muchacha de la casta de los intocables, el agradecimiento por haber ido a conocer a su abuela, y ahí es donde en realidad es en esa escena en donde Muriel relata su propio dolor, es decir, esta historia de haber sido ella la que trabajó en una casa como ama de llaves durante muchísimo tiempo y después de eso el, la ruptura como de ese contrato que unía con esa familia y entonces ahí la gran crisis existencial que Muriel tiene, que en algún punto la acerca, por supuesto, a esa situación como de haber sido simplemente una servidora de otras personas, quizás sin la posibilidad de percibirse ella en un mismo estatus. Norman está haciendo sus investigaciones para recuperar lo que cree perdido, que es su potencia sexual. Y aparece entonces con fuerza esta idea de la... Bueno, me encanta, en la película aparece la cuestión de la sexualidad y es muy gracioso porque hay una escena en donde Marge le dice, uy, pero ¿y la sexualidad a tu edad? Y Norman contesta, y bueno, si la mato, la mato. Después vendrá la charla en donde la señora que está saliendo con Norman dice que no utilizó ningún tipo de ayuda, ni píldora, ni un poco poniendo en, en juego esta cuestión de la potencia o la impotencia. Y bueno, y en realidad, digo, en estas escenas está lindo porque digo, se van resolviendo muchos de los dilemas de cada uno de los personajes. Si en él había como cierta pérdida de autoestima ligada a la representación que tenía de sí mismo por el orden de la sexualidad, ahí empieza a verse también de que se trata una sexualidad cuando se juega en el marco de un vínculo más íntimo, es decir, en donde las exigencias ya no son tampoco las exigencias de otras épocas, o se puede hablar abiertamente de las expectativas que están en juego. Pero fundamentalmente, o sea, lo más importante quizás es simplemente la posibilidad de reencontrarse con una dimensión del cuerpo, que es la de nuestro cuerpo como sede también de placer. Después vamos a hacer como una distinción, pero básicamente en nuestro cuerpo hay tres dimensiones. Hay una dimensión de nuestro cuerpo que es simplemente la dimensión de su funcionalidad. Es decir, en qué medida nuestro cuerpo nos da autonomía, en qué medida nuestro cuerpo nos funciona, nos responde, responde a nuestras expectativas y responde a lo que nosotros queremos hacer con él. La dimensión narcisística del cuerpo, es decir, el cuerpo en tanto que imagen, el cuerpo en tanto que una imagen que se proyecta a los otros y los otros nos miran o no nos miran, y que tiene que ver también con el deseo, pero todavía tiene más que ver con una cuestión narcisística, es decir, esa necesidad que nosotros sentimos de que haya miradas de los otros con respecto a nosotros y que nos puedan percibir y que podamos atraer, que podamos gustar, que podamos concentrar la mirada de los otros. ¿Por qué? Porque nosotros desde que llegamos al mundo, desde una mamá que tiene en los brazos a su bebé, la mirada es central en la constitución de nosotros como seres que existimos. Nosotros percibimos nuestra existencia cuando esa existencia es reconocida y validada por otros. Pero también, junto con esas dimensiones funcionales del cuerpo, está la dimensión estrictamente erógena del cuerpo. Entonces, Norman está redescubriendo y está reencontrándose en un vínculo amoroso de mayor intimidad con esa dimensión que es la del cuerpo como sede de placeres, que es absolutamente importante también de sostener y a lo largo de la vida. Es decir, que nuestro cuerpo sigue siendo no solamente algo que nos reporta sufrimiento, que una artritis, que un dolor, que una rodilla que no responde tan bien, sino también seguir posibilitando que el cuerpo sea sede de placeres. En eso, de nuevo, insisto mucho que la cultura ha ayudado muchísimo a construir toda una serie de tabúes y de prejuicios con respecto a todo lo que tenga que ver con el placer. O sea, la cultura occidental, judeo-cristiana,
en general, ha asociado todo lo que tenga que ver con el placer corporal, con lo pecaminoso, con lo prohibido y con lo impúdico o con algo negativo, nefasto. Es un esfuerzo también en estas épocas y en esta cultura el poder ir reconfigurando y el reconsiderando algunos aspectos que son del orden de la corporalidad y del cuerpo y de la sexualidad. Y en ese sentido estamos afortunadamente en épocas que han logrado eh, desculpabilizar muchos aspectos de la sexualidad humana. Y ojo que no estoy hablando del amor, estoy hablando solamente de una cuestión que es la de la corporalidad. Pero en nuestra historia subjetiva, quizás todo lo que tiene que ver con el orden de la sexualidad ha sido fuertemente prohibido o ha sido fuertemente tema tabú y quizás el cuerpo se ha transformado en algo extraño a nosotros mismos. Norman está en un proceso de volver a conectar con el placer de su propio cuerpo, ¿sí? Por supuesto que también nuestra cultura fue mucho más exigente para la sexualidad femenina que para la sexualidad masculina. Es decir, siempre se autorizó mucho más el goce sexual en los varones que en las mujeres, desligado quizás de la culpa. Pero al mismo tiempo, y en las mujeres no, la sexualidad siempre ha sido una cosa mucho más dominada y mucho más controlada y mucho más controlada de ciertos esquemas patriarcales, digamos. Pero al mismo tiempo, en los hombres ha habido también algo que ha sido el de estar tan desligada la sexualidad de la intimidad que el sufrimiento de Norman como viejo representante de una generación que vivió en su juventud posiblemente esa posibilidad de la vivencia de la sexualidad desgajada de la intimidad, lo encuentra ahora de mayor o de grande sufriendo por sus impotencias y con enormes dificultades en esa otra área, es decir, en el área de poder intimar con alguien, no solamente de encontrarse eróticamente. Bueno, y ahora a la vejez viruela ahí está descubriéndolo y ahí se está encontrando. La resolución de Graham, también ligada al amor, la resolución de Graham tiene que ver con haberse reencontrado con quien fue un objeto del amor en su juventud, un objeto de amor homosexual en un contexto de época en donde evidentemente eso rompía con todos los cánones y que rompía con todas las expectativas sociales, que avergonzaba probablemente a ellos y a sus familias y en donde un contexto cultural de época no lo toleraba y en él posiblemente la imposibilidad también de romper en ese momento histórico con cosas que son difíciles de romper, ¿sí? Es muy difícil escapar a la época en la que uno se ha constituido, es muy difícil, entonces podría haber sido distinto, sí, podría haber sido distinto, pero no lo fue. No lo fue y parte de las tareas psíquicas de la integridad es la de poder ser indulgente con las imposibilidades que en sus momentos existieron. Creo que el acto de valentía es en este momento de la película, que él se ha dado la fuerza y el coraje de volver, de reencontrarse con su historia, de poder reencontrarse con quien él necesita saber qué fue de su vida y al mismo tiempo tal vez liberarse de algunas sensaciones culpógenas que puede todavía percibir. En esta misma escena en donde encontramos ese relato amoroso, también vamos viendo cómo Evelyn y Douglas van avanzando en un conocimiento íntimo y profundo que cada uno de ellos va teniendo con respecto. En esa escena a mí me da gracia porque es como que ya en uno de los restaurantes los confunden como, bueno, o como pareja o como marido y mujer o como personas que se aman. Mientras cada uno va resolviendo sus crisis amorosas, aquí aparece la crisis más de la que ya hemos hablado un poco, que es la de Sunaina con Johnny. Y en esta escena, en esta imagen está como bien clarito quién está en medio de que pueda también producirse un enlace amoroso. Y ahí uno va comprendiendo en profundidad en esas escenas de qué se trata también el amor como una ruptura muy difícil de realizar porque una elección es también un corte vincular.
Es decir, cuando una pareja se empieza a establecerse, en algún punto, para poder establecerse, tienen que romperse otros lazos. Había una psicoanalista francesa que decía, para que se pueda armar una familia es necesario romper dos. Es decir, para que una pareja se pueda constituir en algún punto es como que tiene que lograr rupturas con sus familias, es decir, con los endogrupos, para que se produzca eso que se llama el movimiento de lo endogámico que implica cada familia hacia la exogamia y al poder encontrarse con un otro, pero que implica rupturas con. Así como en las iglesias uno va y está la familia de un novio, la familia de la novia, pensando todavía en uniones muy clásicas, esa separación habla de cómo a cada familia tiene una fuerza y tiene una tradición que tiende hacia la endogamia y que nos es difícil la apertura hacia nuevos miembros y que nos es difícil las separaciones y los cortes y los alejamientos de las personas. Justamente en estos días estoy leyendo la historia de vida de una mujer sobreviviente de los campos de Auschwitz, y que no es solamente la historia de ella, sino que es la historia de 3 hermanas. 2 sobreviven en los campos de Auschwitz y una de ellas logró sobrevivir porque justamente no se encontraba en su pueblo natal de Hungría al momento de las deportaciones y estuvo escondida y cuidada. Una violinista muy destacada, entonces estuvo escondida y cuidada por sus protectores. Pero bueno, después de la guerra, estas sobrevivientes logran como reencontrarse. Entonces las 3 están como felices de reencontrarse y al mismo tiempo, paulatinamente, cada una va empezando a enlazarse amorosamente con otras personas. Y es muy notable cómo una de ellas relata esa sensación como de traición que significó ser la primera en casarse y en alejarse de las hermanas, ¿sí? Porque, insisto, la familia, en algún punto nuestras familias de orígenes constituyen también como un espacio en donde se va a producir una serie de enlaces y de vínculos amorosos de los cuales es difícil salir en ese movimiento que significa de lo endogámico hacia lo exogámico. Siempre hay sensaciones como de cierta traición al núcleo cercano, como quien dice, al momento. Es algo contradictorio. ¿Qué quiero decir con esto? No estoy diciendo que solamente va a emerger el componente de rechazo, porque es contradictorio. Es contradictorio porque muchas veces es la alegría de ver que un hijo o que una hija o que una hermana está avanzando en algún logro vital, pero lo doloroso es el distanciamiento entonces que se va a producir con respecto a eso vivido dentro de lo familiar. Yo siempre digo, es como cuando un hijo decide ir a vivir al exterior. Es decir, uno quizás emocionalmente, racionalmente diga, uy, qué bueno, qué alegría que está logrando avanzar en la vida y cumplir sus metas y sus sueños, pero emocionalmente es un dolor que nos deja partidos, es un dolor porque es el distanciamiento, es la pérdida del contacto, de la cercanía, del encuentro. Entonces, bueno, ese es un poco como la temática que atraviesa lo que es todo proceso de construcción de un proyecto vital personal. La madre de Johnny no lo autoriza. Esta escena de Graham charlando con Norman, en donde Norman es también entonces un depositario de esa alegría y de esa serenidad que está experimentando Graham de haber conocido la historia y que termina en un vuelo de pájaro junto con la muerte de Graham. Yo creo que todas esas escenas en donde finalizan con esa muerte de Graham tienen el valor, como quien dice, tienen el simbolismo de esa posibilidad de haber encontrado una serenidad y una paz como para que se produzca ese fenómeno como de liberación con respecto a ese dolor tan intenso que él tenía con respecto a su propia vida. De ahí las palabras de Norman, sí, estás en la cumbre de la montaña. Un efecto muy liberador para mí, simbolizado en ese vuelo y en esa liberación que es el vuelo de este pájaro. Y después ya compartiendo todos ellos un rito, el ritual, en un lugar que no era sagrado en términos de que fuese un templo ni nada de eso, y sin embargo, como bien Evelyn dice, un lugar que era sagrado para ellos, porque fue al lado de ese lago en donde ellos consumaron sus encuentros eróticos y amorosos. Y ahí muy importante,
Evelyn hace como una reflexión. Ese dolor, ¿por qué nos duele tanto la pérdida de las personas queridas? ¿Es un dolor por el otro que no está o es un dolor también por la propia pérdida nuestra lo que lloramos? Bueno, los duelos tienen esa complejidad. A nosotros no solamente el dolor tiene que ver con el objeto real que no está, sino que el dolor es principalmente una pérdida de nosotros mismos. Cada duelo es una pérdida que nosotros tenemos de objetos internos, no es solamente la pérdida de la realidad externa, sino que el dolor psíquico tiene que ver con esa movilización que se está dando en nuestro interior, porque el otro regulaba también nuestra vida psíquica y su ausencia real ahora implica un movimiento psíquico muy doloroso para poder reorganizarnos y readaptarnos a esa realidad. Por eso los duelos tienen sus fases: negación para amortiguar el golpe, enojo, ira, paulatina tristeza, paulatina aceptación. Y en ese sentido, vieron que ese ritual en la India es muy interesante. 24 horas o 12 horas, no me acuerdo exactamente, pero eran una cantidad de horas desde la mañana hasta la noche, cremando el cuerpo con todas las personas cercanas ahí, pudiendo observar ese proceso. Y yo siempre pienso qué importante que son los ritos sociales en todo lo que tiene que ver con algo tan indigerible para nuestra condición, que es justamente nuestra finitud. Pero los rituales sociales tienen un sentido muy importante para justamente poder colaborar en ese procesamiento psíquico que uno hace. Ese ritual de poder estar cerca lo que va posibilitando es lo que hacemos psíquicamente. Nuestro psiquismo, para empezar a tolerar y para poder empezar a procesar esa realidad tan cruda que es la pérdida y la transformación brutal que está ocurriendo en la realidad, hace un movimiento muy intenso en donde nosotros lo que hacemos es que toda la libido se concentra en las imágenes de la persona que hemos perdido. Entonces hay como un contraste brutal entre la realidad de la ausencia del otro y una intensidad enorme de las imágenes de ese otro que internamente nosotros poseemos. Por eso es que uno empieza a recordar constantemente al objeto perdido. Y en ese recordar está justamente la posibilidad de ir reintegrando todo lo vivido con el otro y de apropiárnoslo y por lo tanto entonces de ir, como quien dice, avanzando en ese proceso que es el duelo y retransformarnos nosotros, ¿sí? Eso mismo a los personajes, a cada uno les pega de distintas maneras. Claramente en Match hay un temor grande a todo este proceso que es envejecer. Ella está muy preocupada por la imagen que da y ella está, sí, le genera mucha ansiedad. En esa frase a mí me gusta, dice, yo no quiero ser el primer rehén al que dejen bajar de un avión. En Match está claramente el componente narcisístico puesto en juego. Es decir, no, yo no quiero parecer vieja, no quiero ser tratada como vieja, no quiero. Es decir, evidentemente está todo un proceso de todavía de difícil masticar lo que es este proceso. Y por otro lado, en ellos lo que venía siendo ya un tema de mucha plática, es decir, la cuestión de la confianza, la cuestión de la intimidad. A Evelyn lo que más le ha sorprendido o alegrado quizás y al mismo tiempo movilizado en respecto a su propia historia era el saber que la mujer de Manoj también sabía, era conocedora de ese secreto amoroso que él había tenido en su propia historia de vida y que se lo había podido compartir a ella, su mujer. Mientras este enlace avanza, es esta misma cercanía la que va a despertar ya la furia incontrolada de Evelyn y es probablemente una de las escenas de la película en donde esta pareja muestra ya el punto como de ruptura, el punto de como cierto punto de quiebre. Hasta este punto nunca habíamos encontrado en Douglas ninguna expresión agresiva, desaforada. Siempre era como una cuestión, bueno, muy ligada a su estilo de personalidad, que es una persona muy, muy controlada en la cuestión emocional, muy controlada y
muy adecuada también a su señora, que es muy controladora. Y al mismo tiempo acá ya sí, en esa discusión viene una clara ruptura, una clara ruptura del vínculo y una clara mutualidad de reproches y en algún punto la posibilidad de empezar a pensar cómo, cómo reconfigurar el vínculo, aunque todavía ninguno de los dos ha llegado a la decisión que se tomará más adelante. En la discusión entre madre e hija, entre madre e hijo, digamos, habíamos dicho que claramente la mamá estaba muy en contra de las ideas amorosas de Johnny, y hay una charla en particular que es muy bonita, que es cuando ella dice, bueno, ya está decidido. Te casarás con... Nos vamos a Nuevo Delhi, vendemos el hotel, tu vida puede ser mucho más fácil. Y la respuesta de Johnny es, mi vida no va a ser más fácil, no va a ser más fácil, va a ser más pequeña. Hermosa esa frase, hermosa esa frase. Nuestra vida puede llegar a ser más pequeña si no somos capaces de irnos transformando en los autores de ella. Nosotros podemos ser actores como del reparto de vidas de otros si en algún punto continuamos simplemente actuando lo que otros escriben por nosotros. El enlace matrimonial entre Ginny y Douglas en algún punto se ha transformado en una mala película, se ha transformado en una mala obra. En algún punto cada uno está escribiendo según las expectativas de alguna época que definía cómo debía ser un matrimonio. En algún punto cada uno está constantemente todavía tratando de preservar algo ligado a un deber ser o a una ética de compromisos que no se pueden, que no se deberían de romper, pero en algún punto cada uno está alejándose cada vez más de poder encontrarse en la vida con el deseo y con la autoría. Cuando digo con la autoría me refiero a ser nosotros los que como agentes decidimos hacia dónde encaminar nuestras existencias. La mamá de Johnny tomando, como quien dice, decisiones por él, y Johnny en algún punto, ante la imperiosa necesidad de ver si va a adecuarse o no a ese guión escrito por otros, o si va a tener el coraje de poder empezar a ser autor en su propia vida. Muriel, mientras tanto, va descubriendo que quizás este hotel no es tan inviable como parece. El contraste de rostros entre quien ha decidido poder volver al hogar y la cara de Douglas, porque evidentemente no es eso por donde va pasando su deseo. Una frase que dice, vamos a llegar justo a tiempo a celebrar los 40 años de boda. Y Madge que justamente le dice, ¿cómo lo van a celebrar? ¿Con un minuto de silencio? Hay muchas expresiones en donde yo creo que sí hay algo que como que también a veces caracteriza el no estar tan atentos al que dirán social, es que uno empieza a tener menos filtros para ya no estar tan preocupados por ya no estar tan preocupados por ese falso self que se denomina, decir, con esa preocupación de las formas que uno le muestra a los otros. Uno puede mostrar formas, pero a cierta altura uno percibe realidades, percibe lo esencial de algunas situaciones. Cuando uno se va haciendo más grande, a uno pierde ingenuidades. Yo siempre digo, creo que la sabiduría tiene que ver con que uno no pierda la bondad si es que la tiene, pero la madurez también tiene que ver con perder la ingenuidad. Uno percibe las falsas formas o los formalismos. Uno los puede percibir con más facilidad que en otros momentos de la vida, y un poco eso es lo mismo que hace Madge, poder percibirlo. En este momento entonces en donde se va acercando la decisión de la separación, Evelyn pasa por su momento también más crítico.
que es la distancia que está teniendo con los hijos. Y acá es cuando yo insisto que los momentos críticos siempre tienen como esas dobles fuerzas. Ella está bastante orgullosa de lo que ha podido hacer, de los trabajos que ha encontrado, pero cuando habla con su hijo y su hijo está tan lejos y su hijo es el objeto de amor más importante que está teniendo en su vida, también habla, está orgullosa, está feliz y está dolida y está triste. Esas son como las contradicciones muy grandes. Y al mismo tiempo está en posibilidad, y está en su posibilidad, en su potencia, ser quien mueve en Sony con preguntas muy simples. Sony le está diciendo, bueno, tienen que abandonar el hotel, tienen que irse, y yo voy a hacer lo que mi madre está diciendo. Y Evelyn es la que le puede preguntar algo tan simple como, pero ¿y tú con Sunaina? ¿Qué te pasa? ¿La quieres? ¿No la quieres? Ahí es donde yo digo que todas las resoluciones van avanzando hacia la lógica de la fuerza, de la virtud, de la capacidad y de la potencia. Match va descubriendo que Norman y que esta señora se van encontrando amorosamente. Evelyn está viendo desde lejos y todavía descubriendo que algo pasa y que algo se moviliza en ella con Douglas. En Sunaina, el descubrimiento de que ha llegado el momento en que Sony puede enunciar el amor, de que lo puede decir, de que puede empezar él a no considerarse un sujeto indigno, sino que tiene la dignidad para poder enunciarlo, y el coraje y el valor, y corre y la busca, y encuentra lo que habíamos ya analizado, es decir, es una piscina en donde el agua está, en donde Sunaina hace mucho que está decidida a ir contigo con pan y cebollas, y que en realidad lo que ella está esperando es que corra ese riesgo y de que se anime a cortar ciertos lazos. Y entonces en esa escena aparece la posibilidad de él de más virilmente, más aguerridamente sostener, defender, cortar un lazo, y al mismo tiempo, cuando aparece Basim, aparece este personaje en donde él recupera la historia de que acá hay cosas que se están reeditando. Esta mujer también en su momento tuvo que romper con ciertas tradiciones, tuvo que luchar contra ciertos prejuicios para que en ella se hubiese producido también el enlace amoroso. Entonces el personaje de este Basim en algún punto ayuda o colabora a que haya más comprensión en esto que es la reedición de algunas cuestiones que son bastante más atemporales, ¿sí? Es decir, es bastante más atemporal de lo que nosotros creemos esto que es la difícil tarea en términos de la identidad, de la intimidad amorosa, que implica salir del hogar y poder construir una historia personal. Hay una frase muy bella cuando esa resolución amorosa ya se ha dado, que es la de Muriel. Porque Muriel les va preguntando a cada uno, bueno, ¿y entonces qué van a hacer? ¿Quién se va a quedar en el hotel? Evelyn es la que todavía está en mayor duda. No sé qué va a pasar. Y la frase de Muriel es muy linda. A veces lo bueno es lo que pasa en lugar de lo que una espera que pase. Y yo creo que esa es un poco la expresión de Muriel, dando la pauta de la flexibilización que ella también ha logrado. A ella le han pasado cosas que son muy distintas a las que ella esperaba, y el gran aprendizaje entonces de que a veces la vida nos sorprende más cuando nosotros no estamos rígidamente esperando que sea según el molde de nuestras expectativas y de nuestras creencias, sino que flexiblemente, como también enseñaba Graham, nosotros podemos empezar a visualizarla como un privilegio, como una bendición, como algo a lo cual agradecer. Y en algún punto Muriel va emergiendo como una mujer con una flexibilidad y con una capacidad de ir comprendiendo y de ir entendiendo cosas como quizás nunca en la vida había logrado. Junto a esa escena, esta escena de separación, en donde a mí me encanta, digo, porque en esa escena también ahí uno ve
la posibilidad que está teniendo Muriel. No toda separación es un acto odioso. En una separación también pueden haber componentes amorosos. No todas las personas que se alejan de nuestras vidas lo hacen odiosamente. Del mismo modo que no todas las personas que se nos acercan lo hacen amorosamente. Puede haber otro montón de intereses puestos en juego para que alguien se acerque a nosotros. Pero digo, en este caso, para mí este es un ejemplo de una separación en donde tal vez el acto más amoroso que está teniendo Jean es la de hacer un paso hacia su propia autonomía y la de hacer un paso que posibilite que el otro también emerja subjetivamente. Es reconocer su deseo. Ella no quiere estar en la India, pero también es reconocer el deseo del otro. Su marido sí quiere permanecer en ese lugar. Y entonces ese acto de poder separarse es también un acto amoroso. Es también un acto amoroso de Jim. Es lo más amoroso quizás que vamos a ver que puede hacer en la película. El destino no podría decírnoslo de manera más clara. Y una serie de reflexiones que para mí son muy bonitas. El único verdadero fracaso quizás es no haberlo intentado. Y el éxito se mide por nuestra forma de asumir algunas decepciones, algunas desilusiones que las vidas nos plantea. ¿No te has ido? Perdí el avión, muy gracioso. Perdí el avión. ¿Y tu señora? No, ella no lo perdió. Y en esta pequeña escena, bueno, está claro el nacimiento de una nueva posibilidad amorosa. A ver, para ir cerrando esta parte, evidentemente las últimas escenas, digo, son las escenas en donde el futuro deja de ser algo amenazante y el futuro puede volver a ser algo que encierre algunos tipos de promesas y la degustación de la realidad. Muriel trabajando en el hotel, Matt vuelve al ruedo y conquistando a nuevos personajes que irán entrando en su vida y los enlaces amorosos encontrándose ahí cada uno en su moto. Y esa frase de que al final todo saldrá bien y si las cosas no están saliendo bien es que quizás no sea el final. Voy a hacer un corte acá porque el video se ha hecho largo y vamos a ver si después podemos hacer una última reflexión como conceptualmente integradora. Bueno,